Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos hermanos hispanos, bienvenidos a un nuevo programa de esta nueva temporada de las crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast dedicado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. Hoy es un programa especial porque estrenamos temporada y en esta nueva temporada va a haber algunas novedades. Entre ellas, que a partir de ahora, en las entrevistas, voy a primar hacer estas entrevistas de forma presencial. Con lo cual vamos a intentar, en la medida de lo posible, porque no siempre es fácil cuadrar horarios y cuadrar el tiempo que tenemos con los invitados para poder hacerlo de una manera más personal y así tratar los temas que correspondan. En el programa de hoy, para estrenar temporada, hemos invitado a Diego Ponga, que es uno de los desarrolladores principales de un nuevo videojuego relacionado con la hispanidad, relacionado con la historia de España, que se titula Plus Ultra Legado. Saludos, Diego. ¿Qué tal? Muchas gracias, Pax, por estar aquí y muchas gracias por invitarme y bueno, por estrenar la temporada conmigo. Muchas gracias, es un detalle muy bueno. Bueno, veremos a ver qué tal se da, porque las temporadas anteriores han tenido bastante éxito, pero todas las hacíamos siempre a través de una videollamada, ¿no? Las entrevistas. Y yo creo que este formato puede dar más juego. Entonces, qué mejor, Diego se ha ofrecido para hacer un poco de conejillo de indias, porque no sabemos cómo va a quedar estas cosas. Así que nada, te tengo que dar yo a ti las gracias por prestarte a mis experimentos. Muchas gracias, hombre. Y pues bueno, vamos a empezar hablando de qué es eso de hacer un videojuego relacionado con la historia de España. Hay algunos, pero hay poquitos. Cuéntanos. Sí, no, pues te cuento. Mira, lo primero, Plus Ultra Legado, ¿vale? Que es el juego que hemos hecho. Digo hemos hecho porque ya está disponible, o sea, ya se puede comprar. Ya lo estrenamos la semana pasada, lo estrenamos el día 9 de octubre. ¿En qué plataformas está disponible? Está en Steam y en Nintendo Switch. Ajá. O sea, que son un poco las dos grandes plataformas que hay ahora mismo para jugar, ¿no? Y bueno, la idea de por qué hacer un videojuego y no hacer otra cosa era, a ver, por un lado, porque a mí lo que se me da bien es hacer videojuegos, lo que más me gusta desde siempre es videojuegos, es lo que yo cuando tenía 15, 16 años me pasaba las horas muertas en clase sin atender al profesor pensando en una libretita cómo hacer videojuegos o de algún videojuego, cómo lo mejoraría yo, ¿no? Y es una cosa que siempre he seguido de cerca lo que he podido, ¿no? En ratos libres. Luego, por otra parte, porque yo siempre he creído, y creo que esto es una cosa que más o menos toda tu audiencia va a compartir, la historia de España es muy rica, tiene muchas cosas que deberían contarse y que en medios audiovisuales muy rara vez se cuentan, ¿vale? Es decir, si tú te pones a pensar la cantidad de películas que has visto del Imperio Español, hay poquitas. O sea, y las que hay normalmente no son ni las grandes superproducciones más espectaculares, o si alguna lo ha sido, normalmente cae en mayor o menor medida en la leyenda negra. En algunas caen en muy mayor medida, ¿no? Pero de hecho hay un poco cliché de si sale un español en una peli, seguramente sea el malo, ¿no? Entonces, o un bárbaro, sí. Claro, entonces esa idea que hasta cierto punto yo creo que es cierta, o sea, es una cosa yo creo que es Vox Populi, yo creo que de alguna forma había que contrarrestarlo. Entonces, evidentemente uno no le puede hacer la competencia a Hollywood. Pero claro, mi punto era, vale, a lo mejor hemos perdido el tren del cine, el cine lleva ya un siglo y pico de recorrido, con lo cual, pues a lo mejor si te pones ahora a empezar en el cine, a lo mejor llegas un poco tarde, ¿no? O sea, ya hay mucho hecho en cine. Y si lo piensas ahora mismo, sobre todo de menores de 25 30 años, probablemente el videojuego tenga todavía un gran impacto, probablemente mayor que el cine. Sobre todo, yo te diría sobre todo en varones. Es decir, la gente invierte mucho tiempo en jugar a videojuegos, cuanto más joven, con lo cual estar en ese sector yo creo que es importante, ¿no? También para difusión de ideas, no solamente estar en el cine, o no solamente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Hay que estar ahí, de hecho, tú estás ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que también había que dar esa batalla en otros frentes, ¿no? Entonces, con esa idea nace Plus Ultra Legado. Es decir, la idea es, vale, vamos a hacer un videojuego, primero que seamos capaces de hacer, que seamos capaces de estrenar. Ya lo hemos estrenado, o sea que ya esa primera premisa ya está. Actualmente ya se puede comprar este juego, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, y animo a la gente a que lo mire y si le gusta que lo compre, porque es la forma también de apoyar este tipo de ideas. Y entonces esa primera premisa está, ¿no?
Ahora, la segunda premisa que yo tenía era, vale, muchas veces también yo creo que desde sectores hispanistas pecamos un poco de darle café a los muy cafeteros, ¿vale? Es decir, muchas veces intentamos hacer productos hispanistas para gente que ya es hispanista. O sea, para gente, digamos, no... Y entonces, vamos a ver si me explico. Si nosotros queremos destruir la leyenda negra, no solamente tenemos que darle armas al que ya está convencido de que la leyenda negra es mentira. O sea, eso es fundamental, porque si no, apaga y vámonos, ¿no? Pero también es importante salir de nuestro área, ¿no? Y, por ejemplo, los videojuegos tienen una ventaja muy grande con respecto al cine. El cine normalmente tiene un mercado interno, nacional, muy, muy grande, ¿no? Si lo piensas, las películas españolas muy rara vez salen de España. Si salen de España van a lo mejor a algún país hispanoamericano porque, por lo que sea, pues la han distribuido ahí y a lo mejor sin demasiado éxito, ¿no? Y viceversa. O sea, películas de otros países como Francia o como Italia normalmente son de consumo interno. En cambio, el videojuego es todo lo contrario. El videojuego, si te quedas con el consumo interno, te la vas a pegar. O sea, el consumo de videojuegos ya no es, digamos, que no tiene fronteras nacionales, sino que la frontera sería más bien el tipo de juego, ¿no? Pues nichos de mercado, pues alguien hace juegos, yo qué sé, pues de baloncesto, alguien hace juegos de tiros, alguien hace juegos, yo qué sé, pues de gestión de un negocio, que los hay, o simuladores de millones de cosas. Esos son, digamos, los distintos nichos, ¿no?, que hay. Por ponerte un ejemplo, los documentales de López Linares, que están súper bien, claro, al final no deja de ser un documental que pues muy rara vez vas a encontrarte un polaco o un chino jugando. O sea, viéndolo, me refiero. Sí, sí. En nuestro caso, por ejemplo, y solo llevamos nada, o sea, estamos grabando esto después de 4 o 5 días de que haya salido el juego. Hemos tenido reseñas positivas de polacos y de chinos, que es curioso, ¿no? Es decir... O sea, el juego se está consumiendo en Polonia y en China. Sí, claro, porque tú una vez lo pones en Steam, eso puede llegar a cualquier país del mundo. Salvo Corea del Norte y algún otro caso, diría que está en todos los países del mundo. Ajá. Entonces, claro, eso hace que, bueno, a poco que haya gente que le llame la atención y tal, o que le salga sugerido, porque es lo que te decía, porque da igual el país de origen. O sea, el juego está traducido al polaco y al chino y por eso imagino que por eso ¿cómo se llama? Les ha salido sugeridos, ¿no? Porque todo es algorítmico ya. Entonces, si tú has jugado a juegos con mecánicas parecidas o con temáticas parecidas, no sé, pues has jugado, ¿sabes? Va por etiquetas, pues he jugado a plataformas, a juegos históricos, a juegos en 2 dimensiones, tal. Entonces ya, pues le sale sugeridos. Además está en su idioma, está en chino, pues a un chino que juega ese tipo de juegos se lo sugiere. Entonces eso también a mí me parecía muy potente porque no solamente hay que intentar, vamos a ver, no hay que intentar destruir la leyenda negra solamente en España o solamente en Hispanoamérica. Es que yo creo que el gran éxito sería que gente de países en los que hay mucha leyenda negra, como en Francia, Gran Bretaña, Holanda, Estados Unidos, y gente de países en los que apenas hay leyenda negra, simplemente digamos que son neutrales en este aspecto, por ejemplo, Polonia y China. O sea, muy rara vez te vas a encontrar un polaco o un chino que de verdad tenga muy metido en la cabeza que España era el anticristo, ¿no? Creo que sería un éxito cargarnos la leyenda negra también en esos frentes y que esa gente sepa reconocer que el Imperio Español tuvo cosas positivas. Que esto también es otra cosa, ¿no? Que yo creo que, bueno, no lo sé, yo creo que tú vas a compartir, que es, no se trata aquí de restaurar el Imperio Español, o sea, no se trata aquí de, o sea, cuando hablamos del Imperio Español o hablamos de la hispanidad y tal, no estamos intentando decir que tenemos todos que ponernos aquí un morrión y conquistar nuevas tierras para la corona ni cosas de estas. Lo que estamos reivindicando, si quieres, o yo lo que creo que es interesante, es cómo ese imperio logró integrar y hermanar a un montón de pueblos muy diversos, pero a veces se dice, no, solo españoles e indígenas. ¿Qué va? Porque luego indígenas había un montón. Había un montonazo de pueblos. Que de hecho guerreaban entre ellos. O sea, digamos, el principal éxito que no suele salir en la tele, incluso muchos historiadores lo pasan como si fuese sin más, ¿no? Pero el gran éxito es un continente
que estaba en guerra entre ellos, como también lo estaba Europa, por cierto. Europa tenía un montón de guerras, evidentemente cuando... imagínate que fuese Montezuma el que hubiese llegado a España con barcos y hubiese... ¿no? Él a lo mejor habría dicho los europeos, bueno, habría usado otra palabra, ¿no? Pero para referirse a los europeos. Pero ¿quién son los europeos? O sea, tienes a España en guerra con el turco, con Francia, Francia en guerra con Inglaterra, Inglaterra... Es decir, Europa estaba en guerra... todos los reinos entre ellos, incluso tenía guerras internas dentro de un reino. Pero a América le pasaba lo mismo. ¿Dónde está el triunfo de España? En que consigue llevar allí una Pax Hispánica, una paz duradera, que es verdad que en Europa dura unas décadas, pero allí dura casi 300 años, evidentemente con sus revueltas, sobre todo en el Perú, había muchas historias y tal, pero consigue llevar una paz sin precedentes, que evidentemente no era absoluta, pero sí una paz sin precedentes en el continente, y esto hace que se desarrolle allí una serie de cosas que parecía imposible que se desarrollasen. Estamos hablando de que hay pueblos que prácticamente, yo sé que algunos se enfadará porque diga esto, no todos los pueblos que había en América eran así, pero hay pueblos que pasan de la Edad de Piedra al Renacimiento en 100 años. Y esto es gracias a la conquista española de América. De hecho, mira, ahora que me hablas de eso, una de las cosas, claro, el videojuego está ambientado en la conquista de México. ¿Pero el juego también lucha de alguna manera contra la leyenda negra o simplemente es una historia dentro de la conquista de América? A ver, es una historia dentro de la conquista de México, más bien. Realmente, a ver, hablar de conquista de México es un poco oscurillo, ¿no? Porque es realmente lo que siempre te dicen, no, México no existía, realmente lo podemos llamar conquista, tal. Yo uso mucho el término conquista de México porque es el que historiográficamente se suele utilizar. Pero bueno, lo que te quiero decir es, en los pueblos que se ven inmersos en lo que llamamos la conquista de México, que es la Mesoamérica oriental, o sea, es el centro de lo que hoy llamamos México, la parte oriental, o sea, la parte pegada al Caribe, de Ciudad de México al Caribe, eso es lo que, digamos, conquista Cortés inicialmente. Pero la cosa es que la gran mayoría o sea, es que realmente esos pueblos no son conquistados, es que esa es la parte interesante. O sea, eso es lo primero que llama la atención cuando te pones a estudiar esto, ¿no? Como muchos de tus seguidores sabrán, Cortés, una de las primeras cosas que hace es vencer en Centla a un pueblo maya, y de ahí sale esta Marina, doña Marina, sí. Malintzin, mal llamada la Malinche, pero bueno, ese es otro tema. Es interesante porque cuando Cortés empieza, una de las cosas que hace es fundar una ciudad que llamó Veracruz, y que es la primera ciudad fundada en continente americano, pero luego es muy interesante porque luego cuando va adentrándose más en el continente adentro, digamos, no hace como tal conquista, es decir, va firmando acuerdos con los distintos caciques, los distintos reyes, líderes de los distintos pueblos mesoamericanos. Esos pueblos mesoamericanos a veces también tenemos que entender una cosa. Tú has dicho, por ejemplo, que vivían en la Edad de Piedra. Esto es cierto, no hay que decirlo como algo negativo. Vivían en la Edad de Piedra en el buen sentido, o sea, es decir, ya eran civilizados. En la Edad de Piedra había civilización, ¿vale? Es decir, vivían en ciudades. Civilización significa que vivían en ciudades. Cazadores-recolectores y también agricultores, claro. Exacto. Y tenían comercio, tenían rutas comerciales, etc. O sea, a veces parece que cuando decimos Edad de Piedra es una cosa horrible, tal, y que de alguna forma... Porque también hay que entender que es que esa justificación se ha usado mucho. Historiográficamente se ha usado eran de la Edad de Piedra, entonces estaba justificado. Por ejemplo, en Estados Unidos usaba mucho eso con el Destino Manifiesto. Sí, está justificado echarlos porque son inferiores, porque son tal. Eso es una barbaridad que desde luego no estamos defendiendo, pero es que tampoco defendía Cortés. Una cosa que llama mucho la atención es, claro, eran de la Edad de Piedra, entonces si lo comparas con los grandes imperios de la antigüedad, se parecen mucho. Si tú ves un templo mexica o maya, se parece una barbaridad a un zigurat babilónico, ¿vale? Y los babilonios hacían verdaderas barbaridades. Si tú te ves lo que hacían los babilonios, los sacrificios humanos que hacían, algunos eran una barbaridad. Sí, lo que hacían, digamos, estaba un poco en la línea del desarrollo que tenían a nivel civilizatorio. Exacto. O sea, yo soy muy firme defensor de que, igual que no es admisible la leyenda negra contra España, tampoco es admisible hacer una leyenda negra contra los distintos pueblos indígenas como para justificar lo que hizo España. Yo creo que las dos visiones son incorrectas, pero no porque beneficie o perjudique a la historia de España, sino porque son falsas, sencillamente, ¿no? Entonces, cuando te adentras un poco en lo que era de verdad esos pueblos,
te das cuenta de que, claro, aquí lo que pasa es exactamente lo mismo que pasaba en muchos imperios de la antigüedad. Que fíjate, ¿no? Muchas veces se dice, por ejemplo, joder, los egipcios no tenían la rueda y macho las pirámides, ¿no? Joder, pues exactamente igual que los indígenas de Mesoamérica. Construían pirámides sin tener la rueda. Claro, alguien te podría decir, bueno, es muy cómodo si tienes un montón de esclavos, ¿no? ¿Para qué vas a tener la rueda si puedes pegar latigazos? Pero bueno, aún así, quiero decir, es que se parece mucho. Entonces, si miramos con admiración a las grandes civilizaciones de la antigüedad, también deberíamos ser capaces de mirar con admiración a las grandes civilizaciones indígenas. Y yo creo que ahí hay un punto de hermandad que muchas veces desde la España europea no se comprende. Y yo creo que haríamos muy bien, porque fíjate, Cortés y sus hombres lo comprendieron. Lo comprendieron muy bien porque se casaron con mujeres de allí. Y no solo eso, sino el hecho de encontrar una serie de lenguas que hasta el momento eran desconocidas y decidir hacer gramáticas de todas. Pues estamos hablando de que hasta el tagalo, la lengua nativa de Filipinas, tuvo su gramática cuando estaba bajo el Imperio Español. Es verdad que fue la última, creo que ya fue en el siglo XVIII, que estaban los Borbones en el poder y todo, creo recordar, ¿eh? Pero así es como demuestras que algo te importa, que es precisamente protegiéndolo, haciendo una gramática. Claro, habrá quien diga, no, pero es que esta era la estrategia que tenían los españoles para aprender el idioma y así evangelizarlo. Bueno, pues entonces ya tenemos una contradicción, es decir, si el objetivo era aprender las lenguas para evangelizarlos, en ningún momento se aplastaron sus lenguas, se evangelizó en sus lenguas. Eso sería la primera, Claro. la primera contradicción. Y la segunda que se me ocurre es que realmente las lenguas indígenas, el quechua, el náhuatl, el tagalo y demás, siguen hablándose cuando se producen las independencias de las nuevas repúblicas. Con lo cual, España no había aplastado esas lenguas ni para evangelizar, ni para hacer que desarraigar a los pueblos de su lengua originaria, que no me gusta usar ese término porque siempre es un poco engañoso, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, esto me parece interesante porque, a ver, una cosa muy propia del siglo XIX es identificar la patria con la lengua. Esto es una cosa que nunca había ocurrido. Esto surge a partir de la Ilustración, especialmente un Estado, una nación, una lengua, una religión. Exacto. Eso es una cosa, digamos, históricamente súper reciente. De hecho, antes a nadie se le ocurría hacer esa asociación. De hecho, muy probablemente mucha gente lo considerase relativamente arbitrario. Es verdad que había una lengua oficial, que era el español, pero eso no significa que todos los súbditos de la Tampoco corona... raza, perdona que te interrumpa. Claro, efectivamente. El tema de raza tampoco estaba asociado al de nación. Y en el siglo XIX también se vincula Eso se vincula en raza el con 19. etnia y etnia con estado. Con lengua y demás. Claro, o sea, también hay que entender que, claro, el siglo XIX mete ahí una serie de elementos que, en mi opinión, han sido muy perjudiciales y explican pues, las barbaridades que se han hecho, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Sí, siguen existiendo ya un poquito más disimuladas y además lo tenemos en España con el caso de Cataluña, por ejemplo, sí que se ha visto Sí, claro. esa manera de intentar hacer el Estado-nación con una lengua y así es como sería para defenderlo. El caso racial se daba también en Cataluña, no sé si recuerdas al doctor Robert, que se encargaba de medirle la cabeza a los niños a ver si eran puramente catalanes o no eran lo suficientemente catalanes. Y en el caso del País Vasco se ve muy fácil, los 8 apellidos vascos, no es más que una manera de exclusión racista. Luego, claro, a raíz de la película ya casi suena mofa los 8 apellidos vascos. Los 8 apellidos vascos era una cosa que se utilizaba, así como el RH vasco. Claro, o sea, hay que entender que luego, vamos a ver, es que también en el siglo XIX pasan varias cosas. Primero, cae el Imperio Español, Francia, que al menos nominalmente era un imperio católico, aunque siempre había tenido esa especie de viraje entre los hugonotes y el galicanismo, ¿sabes? Siempre incluso con otomanos y protestantes. Claro, o sea, Francia siempre había sido un imperio católico, bueno, si es que llegó a ser imperio en algún momento, siempre había sido una gran potencia católica, vamos a decir nominalmente católica, pero ya en el siglo XIX ya comete la apostasía total, con lo cual digamos que deja de pertenecer al menos nominalmente al club. Y luego, claro, tienes la debacle también de Portugal. Portugal también empieza por el acoso de Francia y de Gran Bretaña en África, ya empieza a perder muchísimo y ya en el siglo XX queda un poco ruinas de lo que era el imperio portugués y en la Primera Guerra Mundial cae el austriaco, ¿no? O sea, los 3 grandes imperios católicos caen en un plazo de 100 años, en menos de 100 años, y luego ten en cuenta que también, que es importante decirlo, en el mismo lapso de tiempo caen el indio y el chino. ¿Sabes? O sea, ahí hay 5 imperios que habían estado durante los últimos 300, 400 años. Bueno, el imperio mogol y el imperio chino habían estado desde que el mundo es mundo, ¿no?
Pero te quiero decir, ahí hay un cambio en las hegemonías, en las fuerzas que controlan el mundo, muy, muy grande. Y Gran Bretaña se consolida ya como la primera potencia mundial, Francia después, y Estados Unidos, Prusia y Rusia empiezan ya a mover ficha, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que claro, hay que entender que venimos de un siglo XIX donde cambian todas las cosas. Entonces, muchas veces cuando miramos al Imperio Español, lo hacemos desde la óptica del presente, muy influido por ese siglo XIX. Entonces, hay muchas cosas que decir ahí. Lo que hasta el siglo XIX daba unidad a la patria era casi exclusivamente dos cosas, que era la religión y la ley, básicamente. O sea, tú eres súbdito de este monarca. Exacto. ¿Sabes? Eso lo primero. Y segundo, tú eres súbdito de este monarca porque este monarca ha sido bautizado igual que tú. ¿Sabes? Esa era un poco era la forma en la que funcionaba, ¿no? Podrá gustarnos más o menos, pero lo cierto es que era así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se llega a América, lo que se hace es bautizar a la gente para considerarla súbditos de la corona. Y bueno, lo que siempre se dice, ¿no? Evidentemente, había europeos pobres en América y había indígenas ricos y había mestizos también muy bien posicionados socialmente. Porque realmente la raza o la etnia no era tan importante. De hecho, muchas veces el concepto etnia ahí está muy diluido, porque había tanto mestizaje que, claro, a quién pertenecía cada uno, ¿no? O sea, era un poco... Muchas veces era una terminología un poco confusa, ¿no? Yo recuerdo hace poco que estuve leyendo el caso de cómo en el Virreinato de la Nueva Granada a un blanco no le dan, o sea, a un criollo no le dan la limpieza de sangre, el certificado de limpieza de sangre, pero a un matrimonio de negros sí se lo dan, ¿sabes? O sea, que quiero decirte que no es porque había conseguido demostrar que sus 4 abuelos estaban bautizados. Es decir, no había un concepto racial operando ahí, ¿vale? Había un concepto fundamentalmente religioso. Es decir, la unidad, lo que le daba unidad al imperio era de hecho, es que lo que le da no solamente unidad, es que la existencia del imperio había sido una bula papal que le permitía al imperio legalmente, o a España legalmente, asentarse en esas tierras, porque la idea era evangelizar. Y también ten en cuenta que estaba siendo la reforma protestante en ese momento. O sea, cuando llega Cortés en 1519, en esos momentos está en auge el cisma luterano. Está en ese momento todo lo de las 95 tesis y tal, todo eso ya está fraguándose en Europa. Entonces es un momento muy curioso porque, claro, desde la perspectiva europea, la cristiandad se ha vuelto a partir, pero desde la perspectiva americana ha sido al revés, ha llegado el cristianismo. Entonces también hay que entender esos dimes y diretes entre Europa y América. Claro, tú y yo, como somos españoles europeos, a veces nos cuesta un poco desligarnos de Europa, ¿no? Pero hay que entender también esa metamorfosis que tiene el mundo hispánico, que va virando cada vez más hacia América y se va mezclando lo amerindio con lo africano y con lo europeo, porque también, claro, lo africano, es verdad que en el Virreinato de la Nueva España, que es lo que yo tengo más estudiado, lo africano llegó en mucha menor medida, ¿no? Llegó mucho a las Antillas y llegó muchísimo a Nueva Granada, ¿no? A lo que hoy es Colombia y Venezuela. Eso se ve hoy, precisamente. Hoy puedes ver, claro, por factor raza, puedes ver dónde está esa influencia en un sitio y en otro. Claro, y de hecho, claro, en España siempre ha sido un país en ese sentido muy homogéneo, porque es que esto también es otra cosa muy interesante. La península ibérica no se enriqueció. La mano de obra no venía de América a la península ibérica. La mano de obra iba de la península ibérica a América. Entonces, eso también hay que entenderlo. Aquí no hubo mestizaje con amerindios, hubo mestizaje con europeos en América, ¿no? Exacto. Eso también es una cosa que es interesante que la gente lo comprenda, porque muchas veces en España la gente no llega a comprender así de primeras hasta que se adentra de verdad en lo que supuso ese mestizaje, ¿no? Y en la integración de pueblos, que eso es una cosa muy interesante. Por ejemplo, mira, de hecho nosotros hablamos de esto en Plus Ultra Legado. En Plus Ultra Legado hemos representado a tres pueblos indígenas, que son a nuestro juicio, los más importantes en la conquista de México. Que son los mexicas, los tlaxcaltecas y los totonacas. Los totonacas son de un tronco, racial distinto a los mexicas y a los tlaxcaltecas,
y son una civilización, digamos, un poco venida a menos cuando llega Cortés, ya solamente tienen unas pocas ciudades, pero la más importante es Zempoala. ¿Vale? Si, imagino que alguna vez habrás entrevistado a alguien que haya traído algún libro sobre la conquista de México, sobre Sí, Hernán claro. Cortés y tal, y sabes que Zempoala es la primera gran ciudad autóctona que respalda a Cortés, ¿vale? Entonces, los totonacas van a formar parte de su, digamos, de su hueste, vamos a decir, y luego ya es con los tlaxcaltecas los que de verdad le dan el apoyo definitivo. Los tlaxcaltecas, además, claro, esto también permite ver en el juego cómo hay realmente en ese entorno, hay varios tipos de pueblos, ¿no? La Mesoamérica Oriental estaba enteramente dominada por los mexicas, pero eso no significa que fuera un imperio unitario. ¿Vale? Esto es importante entenderlo. Realmente los mexicas solamente tenían control directo sobre su ciudad, porque eran todo ciudades-estado. O sea, es un poco como las polis griegas. Vuelve un poco a lo de las antiguas civilizaciones. Sí, Es que total. cuando lees antiguas civilizaciones y lees Mesoamérica dices, es que es lo mismo, porque lo que tú decías es el mismo, digamos, desarrollo, ¿no?, que podían tener. Entonces, como son como polis, como son ciudades-estado, Altepetl, que lo llamaban ellos, claro, Tenochtitlán, que es la ciudad de los mexicas, a veces se dice, no, es la capital del imperio. Bueno, no, es que era su ciudad. O sea, quiero decir, los mexicas estaban en Tenochtitlán. Su país era, claro. Claro, lo que pasa es que esa ciudad, mediante la vía militar, porque eran, es verdad, tenían un ejército muy organizado y es verdad que eran muy bestias, claro, habían ido sometiendo a un montón de ciudades-estado vecinas, ¿no? Y habían llegado prácticamente a toda la Mesoamérica Oriental, y eso significa que todas esas ciudades pagaban tributo a Tenochtitlán. Entonces Tenochtitlán, digamos que tenía una posición económica boyante, entre otras cosas, porque claro, porque todos los demás pagaban tributo, lo cual es muy cómodo. Si lo piensas, Roma empezó así. Es decir, esto es una cosa, digamos, muy, muy antigua. En el Mediterráneo se desarrolló antes, pero es que es inherente al ser humano, ¿no? Esa evolución. Claro, lo que nos choca es que en el siglo XVI estuviese ocurriendo, siglo XV, siglo XVI, estuviese ocurriendo eso en algún lugar del mundo, cuando precisamente los europeos parece que lo habían dejado atrás 1500 años antes. Claro, es que tú ten en cuenta que para la perspectiva de Cortés se parecía mucho a viajar en el tiempo. Claro. Se parecía mucho. O sea, él no debió notarlo porque yo entiendo que Cortés no sabía cómo funcionaban los polis griegas, aunque sí tendría conocimientos de Grecia, sobre todo Bueno, culturalmente, estamos hablando del Renacimiento. Claro, ¿sí? es que te iba a decir, ten en cuenta que estamos en pleno Renacimiento, es decir, toda la élite intelectual de la cristiandad está hablando de Grecia y Roma continuamente. Concretamente Cortés sí que se sabe que era había leído sobre Alejandro Magno y él mismo hace cosas propias de Alejandro Magno. O sea, cosas como lo de esas cosas que vemos siempre, ¿no? De Alejandro Magno, la familia de Darío y tal, todas estas cosas que hemos visto a lo mejor en arte, ¿no? Y que te vas al Museo del Prado y lo ves, ¿no? Y que es como una cosa muy típica de cómo Alejandro Magno pues recibe a los hijos de su gran rival y no sé qué. Es que eso es lo que hace con la familia de Moctezuma, Cortés. Alejandro Magno, por ejemplo, casa a sus generales con las princesas de los grandes reinos conquistados. Y es que Cortés hace lo mismo. O sea, Cortés cuando va a una ciudad para sellar un acuerdo, claro, porque tú ten en cuenta que, para empezar, es que claro, no había escritura, había algún tipo de protoescritura, pero no había escritura formal. Entonces, claro, las leyes era un poco lo que el consejo de sabios de ese pueblo decidía, y eso, claro, era, digamos, el concepto de inseguridad jurídica era total, ¿no? Entonces, claro, una de las formas que se hacía era caso a uno de mis generales con una de tus hijas, ¿no? Señor rey, hacemos este acuerdo para que veas que no te vamos a engañar, porque si te engañamos estamos engañando a uno de los nuestros. Entonces eso es una cosa que él sabía por Alejandro Magno. Entonces a mí me parece muy interesante porque ves cómo Hernán Cortés es verdad que se identifica a sí mismo como uno de los grandes conquistadores, ¿no? Y también porque Alejandro Magno tenía esa visión, que es una cosa que va a compartir Cortés, de no mirar atrás, ¿no? O sea, Alejandro Magno es como va hacia el Valle del Indo, pero porque quiere llegar hasta China. O sea, Alejandro Magno es un tío que va para adelante y nada le detiene. Y Cortés tiene un poco, o sea, estaba hecho de la misma pasta, ¿no? Era un poco un tío muy, muy impetuoso en ese sentido. De hecho, una de las formas, o sea, si ya vamos a un análisis más psicológico del personaje, claro, mucha gente pone a Cortés como un monstruo porque no era un santo. Claro, no lo era. El tío, por ejemplo, tuvo 2 mujeres, pero creo que tuvo como 11 hijos extramatrimoniales.
¿sabes? O sea, el tío, pues... Lo cual en el ambiente noble y cortesano tampoco era especialmente raro. O sea, decir, estamos hablando de que había papas que se jactaban de tener hijos. Claro, bueno, vamos a decir una cosa. Podía haber cierta... A ver, podía haber cierta permisividad. Sí, pero claro, a nivel social, evidentemente esos hijos no podían tener el reconocimiento de legítimo salvo que tú se lo dieses. Claro, claro, eso desde luego, ¿eh? Y él lo pelea y se lo da desde luego a Martín, pero que es el hijo que tiene con Malinche, Sí, ¿no? sí. Pero es interesante porque claro, muchas veces se le presenta como racista y esos hijos extramatrimoniales, no te creas que los tuvo con españolas guapísimas, los tuvo con indígenas de distintos pueblos indígenas. Entonces, eso también te dice un poco que el racismo es una cosa que vino mucho después. Y claro, nosotros en el juego intentamos continuamente darle a entender a la gente que lo vaya a jugar esta perspectiva, ¿no? No porque se lo digamos literalmente, porque yo soy muy partidario de que lo que mejor se enseña es lo que nunca se explica, ¿no? Eso es una frase que siempre me decía mi madre, ¿no? O sea, mi madre siempre decía que cuando nos decía que, yo qué sé, pues no sé qué decirte, que recogiéramos siempre la mesa, pues no hacíamos ni caso. Ahora, si nosotros vemos a nuestra madre todo el día recogiendo la mesa, al final lo acabas haciendo por ayudarla o sencillamente porque lo ves y es lo que se ha hecho en tu casa. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Es como si tú quieres que tus hijos lean, tienes que leer tú, y tus hijos lo verán y verán que es normal y tal. Si tú no lees, es muy difícil convencer a tus hijos de que está bien leer, ¿no? O si quieres ya, por poner un chascarrillo, pues si tú fumas y quieres que tus hijos no fumen, deja de fumar. No estés con el pitillo en la boca explicándole a tu hijo lo malo que es fumar, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Por ejemplo, nosotros hemos reivindicado mucho la figura de Juan Garrido, que es el conquistador negro. Seguramente hubo más, y hubo más en otras conquistas que hizo el Imperio Español, pero Juan Garrido es muy interesante porque hay algún códice en el que incluso sale un montón como de extras, todos vestidos igual, españoles y tlaxcaltecas ahí como mezclados, como soldaditos. Sale Cortés claramente definido, sale Malinche clarísimamente definida y sale Juan Garrido. Y sale muy alto y negro, claro, porque muy probablemente, esto ya es un poco especulación mía, pero muy probablemente los amerindios fliparían. Porque, o sea, les llamaba mucho la atención que los españoles llevaran barba. Porque sí, los amerindios muy rara vez tenían barba. Escribirlos como barbados era algo habitual. Claro, y claro, de repente que te llegue un negro debía ser una cosa llamativa, porque tú ten en cuenta que, claro, él era africano, entonces era completamente negro, o sea, que no era mulato, era completamente negro. Entonces, claro, a los ojos de un amerindio eso era curioso, ¿no? Es un poco como... Claro, es que también es lo que te decía. A ver, cuando se habla de los dos mundos, es por algo. Es que literalmente eran dos mundos, es decir, eran como dos planetas. Tú ten en cuenta que realmente cuando hablamos de Europa, África, Asia... es un poquito arbitraria, ¿no? ¿Dónde está la frontera entre una cosa y la otra? Porque realmente son la misma masa de tierra, sí. ¿Sabes? Pero América sí que es una masa de tierra completamente distinta. Y además, claro, hasta que no hay un desarrollo... Llevaba aislada en torno a 15.000 años, seguramente, lo cual juega en su contra de cara a los gérmenes y enfermedades. Claro. Evidentemente los españoles también padecen enfermedades que se habían gestado allí. Esto va para los dos. Lo que pasa que, claro, esto es una cosa que a mucha gente parece que le cuesta entender, pero si a América van 100 españoles y de una epidemia mueren 70, está muriendo el 70% de los españoles que les ha afectado esa enfermedad. Este porcentaje es altísimo, pero claro, 70 muertos no es una cifra que pase a la historia. Sin embargo, si allí hay 10 millones de habitantes y una enfermedad mata, qué sé yo, a 3 millones sí supone una debacle demográfica. Entonces, claro, aunque el efecto sea el mismo, como españoles allí estaban yendo muy pocos, y menos aún eran los que volvían para traer esas enfermedades, entonces, claro, ese impacto no lo percibimos, pero es importante entender esto, porque si no, conceptos como el del genocidio no se entienden, ¿no? Porque alguno diría, bueno, vale, no cometieron un genocidio, pero les contagiaron las enfermedades. ¿Y por qué los españoles no sufrieron otras enfermedades? Sí que las sufrieron. La modorra o la vaquía, por ejemplo, son ejemplos de estas enfermedades, y algunas que evidentemente no se han podido registrar y probablemente no las podamos descubrir ya nunca. La sífilis. La sífilis también, de hecho, ¿cierto? Esa es de hecho que hubo epidemias en Europa muy grandes, incluso en sitios que no tenían ninguna conexión con España. Fueron precisamente a partir del siglo XVIII-XIX, que ahí es cuando habían mejorado las comunicaciones y entonces es cuando empezaban a volver. Porque al principio, inicialmente, la época de Hernán Cortés, alguno volvía, evidentemente, pero eran muy poquitos, era muy, muy complicado. El que se iba ya para siempre. Primero aquí hay varias cosas que decir. La primera es...
por la situación tecnológica de los españoles, es imposible que lo usaran como arma bacteriológica. O sea, esa hipótesis no hay no es conocimiento realista. No es realista. A partir del 19 se usaría... No tenían ese desarrollo. De hecho, te voy a decir una cosa, y de hecho lo ponemos en Plus Ultralegado. Maxiscatzin, que es uno de los caciques de Tlaxcala, muere por viruela antes de terminar la conquista, antes de la batalla final en Tenochtitlán. Es decir, si lo hubieran usado como arma bacteriológica, no tiene ningún sentido que el principal aliado de Cortés muera por esa arma bacteriológica. Es más, Cortés, cuando muere Maxiscatzin, Cortés decide ir de luto, porque le considera un hermano. Y lo dice, ¿eh? Él mismo lo dice. Esto, o sea, en la historia, pero en el videojuego se refleja en el videojuego se refleja que Maxiscatzin muere por viruela, y hay un pequeño comentario de, efectivamente, la viruela está llegando. De hecho, esto ya no se ve del videojuego porque ya es meterse muy adentro, pero también hay muchas grandes personalidades de la Mesoamérica de entonces que mueren por la viruela. Eso lo primero, ¿no? O sea, la hipótesis de arma bacteriológica no tiene sentido. Lo segundo que hay que decir es, ¿eso habría ocurrido antes o después? Es decir, esto es un poco como si tú y yo nos vamos, por eso decía lo de los dos mundos, ¿no? Si tú y yo nos vamos de repente, yo qué sé, a una luna de Saturno y nos encontramos que hay seres humanos ahí, o sea, sería un canteo, ¿no? Estaríamos flipando los dos. Bueno, para empezar, no sabríamos ni si son seres humanos, si se les puede denominar así. Bueno, claro, es que eso también es llamativo. Que es una de las cosas que dudan los españoles. Claro, eso es llamativo, porque, claro, algunos lo dudan, tal, no sé qué, pero hay otros que no pierden el tiempo y ya están teniendo hijos con indígenas, ¿eh? O sea, quiero decirte que sí, pero algunos lo tenían muy claro, ¿no? Que eso es interesante. Luego también, claro, ten en cuenta que, bueno, por rasgos faciales, son cosas que tú nunca habías visto. Entonces esto es un poco, y al revés, o sea, por ejemplo, para los amerindios, eso de ver un negro y eso de ver un tío con barba, es una cosa que no entraba en la cabeza. Un caballo o una armadura. Claro, entonces esto es como si tú te vas a una luna de Saturno, yo qué sé, ves un tío con la piel azul, o un tío que yo qué sé, que le cuelga pelo de las orejas, ¿sabes? Es una cosa curiosa, ¿no? O sea, si lo piensas, dices, jope, en el fondo es eso, es como irte a otro planeta. O sea, se parece más... Sí, es lo más parecido. Creo que eso lo decía Pedro Insúa, ¿no? Que decir que salvo que alguien llegue a otro planeta y descubra vida allí y pues eso, acabe creando una civilización mestiza o algo así, lo que hizo España no tiene comparativo. Claro, ahí está. Entonces, ya te digo, bueno, y luego lo tercero. Claro, imputarle esas muertes a los españoles es absurdo, porque sería como decir, por ejemplo, que eso se ha intentado, pero yo creo que también es absurdo, imputarle todas las muertes del COVID-19 a los chinos. Pero bueno, que naciera en China ese virus no significa que tengamos que culpar a los 1.200 millones de chinos que hay en el mundo de qué cabrones sois, nos habéis matado un montón de gente. Eso, ¿sabes? Eso también es súper arbitrario y no se corresponde con la realidad. Y como ese ejemplo un montón, ¿no? Empezando, por ejemplo, por la mal llamada gripe española. O sea, ese tipo de cosas hay que tener cuidado con ellas porque son más propagandísticas que algo sustentado por la propia realidad empírica, ¿no? Y luego, lo que decías, ¿no? De lo de visitar otro planeta, tal, no sé qué. Claro, es que el mundo mestizo y el mundo integrador que creó el Imperio Español, eso yo creo que es el punto clave. Es decir, volvemos un poco a lo que decíamos antes, la lengua es importante, pero no es tan importante. Es decir, hay que entender que en el apogeo territorial del Imperio Español, el español era una lengua, no vamos a decir minoritaria, era una lengua relevante, pero no era ni de lejos la lengua más... Era la lengua más hablada del imperio, si tú lo mides... Era la lengua vehicular. Claro, si tú lo mides, es un poco como el inglés hoy. El inglés hoy es la lengua vehicular del mundo, pero si tú vas país por país preguntando quién sabe inglés, es muy poco, ¿sabes? Y ya quién habla el inglés de lengua materna, fuera de los 5 países anglosajones, es muy poco habitual encontrarte gente con lengua materna inglés. Lo cual no significa que sea una lengua irrelevante. Pero, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces se intenta vincular la hispanidad exclusivamente con la lengua. Que es verdad que es un factor importantísimo. No digo que no, de hecho es probablemente lo que más nos una, pero no es lo único que nos une. ¿Y por qué digo esto? Mira, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, pero esto lo he hecho alguna vez. Si tú estás en un aeropuerto, por ejemplo, estás en un país extranjero y oyes que alguien se llama Jorge, puedes sonreír, en plan, coño, este es de los míos, ¿no? Pero Jorge realmente es un nombre que de California, Estados Unidos, a la Patagonia se puede llamar cualquiera. Es más, incluso a lo mejor puede ser filipino, el tío, o puede ser guineano, ¿no? O sea, puede ser de cualquier lado.
así literalmente. Ahora, si se llama Jordi, entonces tiene que ser español, ¿sabes? O bueno, andorrano, si quieres. Pero, quiero decir, o sea, que tampoco hay que verlo todo exclusivamente en la lengua. Y además eso es muy tramposo, ¿vale? Porque luego entonces te pueden salir los aymaras, los gallegos, tal. Entonces hay que tener cuidado con identificar tan absolutamente, digamos, estado, lengua y tal. O sea, en el siglo XVI, perdona que te corte, siglo XVI, siglo XVII, sobre todo los Austrias, es que tienen mucho apego, los Borbones también, que a veces que eso se desmiente, pero tanto los Borbones como Austrias tenían mucho apego al catolicismo, a la religión. Sí, claro. El rey lo que esperaba, sobre todo en el siglo XVI, siglo XVII, era que todos sus súbditos, allí hasta donde llegase su reino, compartiesen religión, pero no idioma. Claro. Lo que ocurre, claro, por eso es más importante la evangelización que enseñar la lengua. Por eso los españoles les importa evangelizar en lengua extranjera, vamos a decirlo, y les importa aprender la lengua extranjera, porque la evangelización sí es importante. Yo puedo entender que hoy alguien nos diga, es que evangelizar es imponer tu religión y tal. No, un español del siglo XVI, sobre todo un fraile, lo que pensaba cuando evangelizaba a alguien es que le estaba salvando. Si él, teniendo la capacidad de evangelizarlo, no hacía todo lo posible para conseguirlo, el cargo de conciencia que se le iba a quedar a alguien que de verdad cree en la religión, porque yo entiendo que hay mucha gente que hoy día sea atea o directamente le da igual, pero alguien que realmente lo crea siente esa necesidad de ayudar, y la manera de ayudar es compartir esa religión. Esa religión es lo más valioso que tiene un español, sobre todo un fraile español en esa época. El hecho de enseñarle todo lo que sabe a nivel de religión para hacer que esa persona se haga de tu religión no implica ni que eso sirva para manipularle, ni que eso sirva para adoctrinarle, ni que eso sirva para nada. Significa que estás salvando su alma. Así te lo explicaría un fraile. Mira, yo de hecho estoy totalmente de acuerdo. Del siglo XVI, probablemente un fraile actual también. Debería. No, pero mira, yo te voy a decir, también es que con esto a veces nos confundimos mucho, porque es verdad que la palabra religión está muy, muy sobada, ¿no? Yo soy muy militante con esto. Muchas veces creemos que religión es solamente cristianismo, islam, judaísmo, yo qué sé, hinduismo, tal, y esos son, si quieres, las grandes religiones, pero religión no es solamente eso. O sea, religión esencialmente significa... O sea, religión viene de religar, viene de juntar un pueblo, juntar una sociedad, sobre todo respecto a una serie de cuestiones que tienen que ser comunes, ¿no? La primera es un marco moral. O sea, tiene que haber un marco compartido de qué está bien y qué está mal. Parte, yo creo, del problema, vamos a decir, sociológico que hay ahora en las sociedades europeas y americanas es precisamente es decir, no hay una moral compartida por todos los ciudadanos, ¿no? De hecho, muchas veces entre la izquierda y la derecha, y muchas veces entre la propia izquierda y entre la propia derecha, no se ponen de acuerdo en qué está bien y qué está mal. Y eso yo creo que es un problema y es un error, ¿no? En cambio, vemos otros países que tienen a lo mejor otros sistemas que pueden gustarnos más o menos, pero en ese sentido están más unidos, ¿no? Tienen muy claro dentro de sus principios qué está bien y qué está mal. Luego, por ejemplo, otra cosa importante, más, si quieres, de calado filosófico, es la parte antropológica, que es el ser humano. Por ejemplo, ¿no? Una cosa muy inherente al catolicismo existe el género humano, todos los seres humanos forman parte de un todo. ¿No? Esto, por ejemplo, hay otras religiones... Católico significa universal, directamente. O sea, exacto. Hay otras religiones que en este sentido no tienen eso. Por ejemplo, el judaísmo pone una línea muy clara entre el judío y el gentil, ¿no? Entonces esto también es una cosa... Sí, bueno, prácticamente todas las religiones son tribales hasta que llega el catolicismo. Alguna excepción hay, pero por lo general las religiones, claro, como tú bien has dicho, es un elemento definitorio de un pueblo concreto, no más. Sin embargo, en el caso del cristianismo es al revés. Un pueblo tiene que definirse con la universidad. Claro, bueno, de hecho, pero bueno, también te diría que, por ejemplo, aunque es posterior, el Islam tiene también ese... Pero el Islam es posterior. Claro, el Islam es posterior. Que el cristianismo es la primera, digamos, que bueno, se aleja del origen ahí ya tribal. no sé si sería la primera, yo ahí, la verdad, no lo sé. De las primeras, pero bueno, desde luego es una de las... O si quieres, es la que más ha llevado ese planteamiento hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Es la que más ha apostado por ese planteamiento universalista, podríamos decir. Y luego habría una tercera cosa, yo creo, que es darle respuesta a cuestiones básicas. Por ejemplo, ¿qué hay después de la muerte? Entonces, este es un miedo muy lógico del ser humano. Ese tipo de respuestas las da la religión. Incluso, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué me pasan cosas malas? ¿Sabes? Esto es una cosa que todas las religiones
de forma muy distinta, ¿no? Para eso se encarga la teología, pero de forma muy distinta, el Islam, las distintas formas de Islam, las distintas formas de cristianismo, las distintas formas de budismo, han intentado resolver de una forma u otra, ¿no? De nuevo, es parte del problema que hay hoy. Claro, no tenemos una visión respecto a estas preguntas esenciales de la vida compartida. Se ha optado por una visión, yo te diría, nihilista, que es, bueno, como no podemos estar totalmente seguros de cuál es la verdad, entonces tenemos que no preguntarnos cuál es la verdad. Lo cual, bueno, pues puede ser cuestionable, pero claro, al final hace que cada uno intente buscarse una respuesta y, claro, eso de alguna forma rompe esa cohesión que decíamos que es la religión, ¿no? Es decir, yo intento decir muchas veces que la religión realmente es una cualidad de una sociedad. O sea, una sociedad no puede prescindir de religión. No porque pueda prescindir del cristianismo, o del catolicismo, o del islam. No, es porque toda sociedad tiene eso. Tiene que responder a ciertas preguntas, tiene que tener un marco antropológico y tiene que tener un marco moral, porque si no, no sería sociedad, sería otra cosa, ¿sabes? O simplemente se derrumbaría y sería fácil que fuese suplantada por otra. ¿Sí? Que de hecho, en buena medida, probablemente podríamos decir que estamos en ese riesgo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien porque esto, que es una cosa que yo creo que en el siglo XXI, sobre todo en Europa, quizás más que en América, yo creo que en Europa esto es una cosa que sí estamos sintiendo. Es una cosa que cuando echas la vista atrás dices, coño, pues hace 300, 400 años esto se tenía clarísimo, ¿no? Y no había problema, y no había este debate. Entonces es muy interesante esa parte, ¿no? A mí de verdad que me parece muy, muy interesante porque te permite entender, claro, por eso hay ese interés en evangelizar, porque hay un interés en que formemos parte de la misma sociedad. De hecho, mira, yo siempre digo, antes te decía, ¿no? Los totonacas, los tlaxcaltecas, los mexicas, también otros pueblos que no salen en Plus Ultra Legado, pero que se pueden mencionar de Mesoamérica, los purépechas, los texcocanos, tal, estaban todo el día a la gresca. Estaban guerreando y llevaban 100 años por lo menos, o 200, peleando entre ellos y siempre con pequeñas escaramuzas y tal. Y cuando llega Cortés, hay también una batalla, pero a partir de ahí forman parte de la misma sociedad. Esa sociedad inicialmente es Nueva España, o si quieres subiendo un poquito el rango, es el Imperio Español, pero es que esos pueblos forman parte de la misma sociedad política y eso dura hasta hoy. O sea, hoy tú te vas a México y a ningún tlaxcalteca o a ningún maya o a ningún totonaca se le ocurre decir que son otra cosa. Todos son mexicanos y no hay problema. Y todos tienen la bandera de México. Patriotas. Y no hay problema. Sí, pero incluso aunque fueran, quiero decir, incluso aunque los hubiera que fueran no patriotas, fueran independentistas o tal, siguen siendo parte de la misma sociedad política, porque todavía no se ha roto. Entonces, te quiero decir, esa unión que consigue Cortés sigue hoy, 500 años después. Y no solamente eso, sino que consigue Cortés y más gente, ¿sabes? Y no solamente los españoles, porque claro, es lo que te decía antes, siempre se habla, ¿no?, de esa leyenda negra contra los españoles y esa especie de leyenda rosa a favor de los mexicas, de los aztecas, ¿no?, que parece que el mundo era color rosa hasta que llegaron los malvados españoles ahí a sembrar el mal, ¿no? Y eso evidentemente es absurdo. Y también muchas veces se hace lo contrario. Se intenta hacer una leyenda negra de los mexicas eran gente que solamente se dedicaba a comer seres humanos, ¿no? Mientras el resto de pueblos de la zona se pasaban el día llorando hasta que por fin, ¿no?, llegó la luz y entonces pudieron quitarse de encima a los mexicas. Las dos visiones son un poco incorrectas. Todos los pueblos de la zona hacían sacrificios antropófagos. Eso era súper normal en esa zona. La verdad es que los aztecas, como eran los más, digamos, los que más desarrollo tenían, los más, digamos, poderosos de la zona, eran los que más lo llevaban a cabo. Es un poco, tú imagínate, te voy a poner un ejemplo, mira, para mucha gente el aborto es una barbaridad, y probablemente, o por ejemplo el narcotráfico, es una barbaridad, para mucha gente lo es, para mí lo es. A lo mejor dentro de unos siglos este debate está superado y la gente mira atrás y dice, joder, en el siglo XXI las barbaridades que hacían, ¿no? Claro, y si tú miras, evidentemente no es lo mismo un pueblecito de la provincia de Cuenca, la cantidad de abortos o de narcotráfico que puede haber ahí, que en un lugar como Nueva York, ¿sabes? Es decir, muchas veces también no porque los neoyorquinos sean unos cabrones, tal, no, es sencillamente porque muchas veces ese tipo de, vamos a decir, errores o de tal, se dan, normalmente en los sitios más desarrollados, se dan de forma más numerosa y también en mayor intensidad, pero eso es una cosa normal.
Entonces, también hay que poner las cosas en su sitio. O sea, yo tampoco quiero hacer aquí una defensa a ultranza de todas las barbaridades que hacían los mexicas, pero sí creo que hay que ponerlo en su justa medida. Lo que sí que reivindico mucho es que a los que se ha silenciado es el resto de pueblos de Mesoamérica, empezando por los tlaxcaltecas. Eso sí que no salen en ninguna representación. Exacto. Eso es muy llamativo. Cuando se habla de cambiar el nombre del Día de la Hispanidad al Día de la Resistencia Indígena, habría que ver la resistencia de qué indígenas, porque hay unos que no se resistieron. ¿Y contra cuáles? Claro. Entonces, siempre me ha llamado muchísimo la atención porque hay indígenas de primera e indígenas de segunda, porque hay indígenas que, según el discurso actual de algunos líderes políticos, como puede ser, se me ocurre Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum, o también Gustavo Petro, o también hemos visto algunos comentarios que ha hecho Evo Morales, Chávez, Maduro, todos estos, ¿no? Porque hay indígenas de primera e indígenas de segunda, porque tendemos a olvidarnos de aquellos indígenas que no solo ayudaron a los españoles a la conquista, sino que se presentan ellos como los verdaderos conquistadores. Los españoles son unos que han venido y les han echado una mano, pero los conquistadores, ellos en el lienzo de Tlaxcala, por ejemplo, ellos se presentan como conquistadores y son indígenas, ¿no? Los tlaxcaltecas somos... No, perdona, el territorio que ocupa México lo hemos conquistado nosotros, eso es lo que te diría un tlaxcalteca. Claro, pero lo que pasa es que han venido unos de fuera que nos ha venido muy bien. Claro, o sea, es que también hay que entender qué es lo que muchas veces no se explica, ¿no? Cortés no llega a una especie de jardín del Edén, pero tampoco llega a un infierno. Cortés llega a una región que ya tiene su propio contexto histórico-político previo, en el que Cortés lo que pasa es que es un genio diplomático y sabe leer muy bien lo que está pasando. O sea, el éxito de Cortés realmente es ese. Es realmente decir, coño, mira, los totonacas de Zempoala tienen este problema con los mexicas, que estos me dicen que son unos cabrones, pero luego hablo con los del pueblo de más allá y el problema que tienen lo tienen con estos, lo tienen con estos otros, lo tienen con tal, y él es el que sabe intentar poner un poco a todos de acuerdo, pero es que llega a poner de acuerdo a los mexicas, es que eso es lo grande. O sea, Cortés, esto es muy interesante, Cortés no une a pueblos para guerrear contra los mexicas, Cortés une a pueblos para entrar de buena fe, de forma diplomática, en Tenochtitlán y conocer a Moctezuma. Y de esa reunión... Ese encuentro llega a ocurrirse, o sea, claro. No es una falacia, no es una cosa que se está inventando Diego, es decir, sabemos que ese encuentro entre Moctezuma y Cortés en Tenochtitlán se dio y convivieron allí convivieron incluso meses, creo recordar. Y yo soy un firme defensor que hubo una amistad ahí. Es decir, las últimas palabras de Moctezuma a Cortés, cuando ya le han dado la pedrada y hasta la cosa que se ve que muy probablemente muera poco tiempo después, de hecho muere creo que al tercer día de la pedrada, una de las últimas cosas que le dice a Cortés es: cuida de mis hijos. ¿Por qué? Porque, a ver, es que hay que entender también el contexto en el que sucede esto. Nosotros, en Plus Ultra Legado, dejamos entrever que la muerte de Moctezuma no es realmente, sabes, que le pegan una pedrada y tal. Claro, no es realmente, esto es una cosa que se nos ha dicho mucho, ¿no? Es una especie como le hicieron una especie de rodea al Congreso, ¿no? Gente muy cabreada con la situación económica y le cayó una pedrada y joder, el pueblo a veces, tal. Bien. Esto, históricamente, es imposible que ocurra, salvo que alguien con poder haya permitido que ocurra, ¿vale? Es decir, cuando hay un regicidio de esa magnitud, sobre todo estamos hablando de que Moctezuma era reconocido como un dios en la tierra, o sea, no es cargarte a cualquier tío, ¿sabes? Esto ocurre porque hay alguien, probablemente de la nobleza mexica, que está formando un complot contra él. Lo que pasa es que es mucho más elegante, en lugar de matar al mandamás, bueno, mover las cosas un poquito para que sea un pobre desgraciado de por ahí el que le mate. Al pobre desgraciado nunca se nos cuenta lo que le hicieron. Saber lo que le hicieron. Probablemente acabaría torturado hasta la muerte poco después. Eso no nos lo cuentan, pero ¿qué es lo que quiero yo decir con esto? Lo que hay ahí es un golpe de Estado. Es decir, los mexicas tenían una tradición, ten en cuenta que ellos son un pueblo guerrero, es un pueblo que es sedentario desde hacía muy poco. O sea, se ha establecido en Tenochtitlán, pero hasta entonces era un pueblo nómada o seminómada. ¿Del norte? Y de hecho era un pueblo que no tenía... Era seminómada porque es que eran mercenarios. O sea, eran un pueblo, eran como un grupo de gente que contrataban otros pueblos para hacer la guerra. La verdad es que, claro, acaban siendo tan fuertes que acaban haciéndose con el control de la zona, ¿no? De nuevo, esto es muy propio de lo que te puedes encontrar en el Antiguo Testamento. Es que estamos todo el rato volviendo ahí, ¿no? Hace 3000 años en el Mediterráneo. No recuerdo por qué venía esto,
Se me acaba de ir. Bueno, estás hablando de lo de la pedrada, que es Claro, un ejercicio, digamos, eso es. O sea, permitido. claro, es decir, hay que entender que Cortés y Moctezuma llegan a un acuerdo. Moctezuma llega a jurar vasallaje a Carlos V. Ajá. Es decir, en ese momento, al menos si quieres, vamos a decir legalmente, teóricamente, formalmente, Tenochtitlán ya forma parte de la corona de Carlos V. Esto no lo sabe Carlos V. ¿Qué coño va a saber? Está lejísimos. Pero en esa época no existía WhatsApp. Esto es otra cosa. O sea, mandar una carta a lo mejor eran un par de meses. Pero es interesante saber esto. Claro, para muchos mexicas esto era una muestra de debilidad. Tú ten en cuenta que, claro, Cortés entra con los tlaxcaltecas, que son el enemigo sempiterno de los mexicas, son los grandes rivales. Hablaban la misma lengua, los dos hablaban náhuatl, formaban parte del mismo grupo etnorracial de la zona, eran nahuas. ¿Y qué pasa? Que los tlaxcaltecas eran uno de los poquísimos pueblos, o prácticamente el único, que no había sido sometido tributariamente por Tenochtitlán. O sea, ellos tenían independencia formal todavía. El resto de pueblos había sido sometido, pero ellos todavía no estaban obligados a pagar tributo. Estaban un poco rodeados y, por tanto, pues comercialmente probablemente hubiesen caído en unos años. Exacto. Entonces, tú ten en cuenta que para muchos mexicas es una humillación brutal que Moctezuma les deje entrar. Es una humillación brutal. O sea, esto, para que te hagas una idea, esto es como, no sé cómo decirte, esto es como si mañana en Washington desfilase el ejército chino o el ejército ruso. O sea, una cosa, claro, o sea, a lo mejor, yo qué sé, pues Trump, por pragmatismo político, se ve obligado a hacerlo, pero a lo mejor alguno de la vieja guardia del ejército estadounidense lo ve como un absoluto... Una traición, claro. Una infamia, ¿no? Entonces esto también hay que entenderlo, es decir, la propia lógica del imperio mexica va por ahí, ¿no? Y además ellos tenían una tradición, como decía antes, que son un pueblo muy guerrero, eran un pueblo particularmente bestia. Los tlaxcaltecas también lo eran unos tíos muy, muy bestias. De hecho, mira, hay una crónica que yo me leí, que contaba una cosa que dices, pero macho, qué bestias. Que es en una batalla, no recuerdo en cuál, están los españoles y los tlaxcaltecas luchando, y cuando acaba la batalla, pues los tlaxcaltecas saquean el poblado y a los bebés los cogen para meterlos en un horno vivos para luego comérselos. Y claro, los españoles serían a tortas con los tlaxcaltecas. ¿Pero qué estáis haciendo, no? Es decir, para que veas que eso no es una cosa exclusivamente de los mexicas. Es decir, eso era una cosa, digamos, estándar en toda la zona. Eso, afortunadamente, se acaba porque la hispanización de toda esa zona, la catolicización, podríamos decir, de toda esa zona, acaba con esas prácticas. Y se acaba enseguida. Eso es una cosa también interesante. De hecho, yo esto también lo he contado alguna vez en alguna entrevista. Esto ya, claro, no sale en el juego porque el juego acaba con la batalla de Tenochtitlán, ¿no? No sigue más allá, digamos, con el nacimiento de la Nueva España y tal. Pero una cosa muy interesante es la toma de Tenochtitlán es el 13 de agosto. O sea, ese día ya se ha producido la conquista de Tenochtitlán y, por tanto, podemos decir que a partir de ese día ya se ha hecho la primera gran conquista en Mesoamérica. Luego sigue muchísimo, porque México es mucho más grande. Pero como es el 13 de agosto, las tropas tlaxcaltecas vuelven a Tlaxcala triunfantes 2 días después, el día 15. El día 15 de agosto se monta ahí un festejo en Tlaxcala, entonces uno de los líderes tlaxcaltecas pregunta a uno de los españoles, oye, ¿para vosotros este día es algo especial? Tal. Entonces, sí, bueno, claro, el 15 de agosto es la Asunción de la Virgen María. Entonces, claro, los tlaxcaltecas dicen, espera, que la madre del dios de estos tíos subió a los cielos ese día, ¿no? Este día. Mira, pues espera, vamos a organizar un festejo también en honor a la madre de vuestro dios. Y a partir de ahí pasa una cosa muy interesante. Tú sabes que el 15 de agosto es fiesta en media España. Casi cualquier pueblo que se precie de España. La Paloma suelen llamarlo. Claro, la Paloma es en Madrid, efectivamente. En Madrid, en Ávila también lo he escuchado y no sé si en Castilla-La Mancha, en algún sitio. Claro, pero luego o sea, muchas de las grandes festividades marianas son el 15 de agosto, ¿no? Pues es que resulta que en Tlaxcala, a partir de ahí, es el día de la Asunción, es el día de Tlaxcala, es el día, digamos, festivo en Tlaxcala, es donde se hacen las grandes procesiones. La catedral de Tlaxcala es la catedral de la Asunción, por eso, ¿sabes? Es decir, esto es una cosa que dice, por ejemplo, Zunzunegui, que es que hay que aceptar que cuando se habla de imponer religión, que es verdad que la religión se impuso, porque es que las religiones se imponen, lo que es una falacia es decir que se imponen mediante tiro de pistola. Eso no es así. Lo que pasa es que cuando hablamos de que se impone la religión es porque en buena medida se dice, oye, mira, esta es nuestra religión y esta es la que hay que aceptar.
y ellos lo aceptaron. A ellos les pareció muy bien esa nueva religión. Es decir, apenas hubo oposición a la nueva religión. Y esto es una cosa... ¿Y esto por qué crees tú que es? Porque yo tengo mi teoría, si quieres te la cuento. Cuéntamela. Mi teoría es que, claro, tú ten en cuenta, si tú tienes una serie de dioses o de ídolos que te exigen sacrificios humanos, ¿no? Es decir, estamos hablando de que hay madres que ven como sus hijos son llevados a ser sacrificados. Claro, esto, por ejemplo, para que llueva, ¿no? Para que llueva necesitamos sacrificar bebés o necesitamos sacrificar presos de guerra, ¿no? Claro, toda esa gente que podía estar en riesgo de ser sacrificada, tú imagínate cómo tuvo que aceptar una religión en la que te dicen, a una madre le dicen, no, es que nuestra imagen de los dioses, de nuestro dios, aparece pues una madre con su bebé, que es una imagen siempre enternecedora, ¿no? Esto, claro, a una mujer que a lo mejor tenía que llevar su hijo, o que ya sabían llevar su hijo para sacrificarlo, le supone una aceptación casi automática. Eso por un lado. Y por otro lado, el caso es que te digan, no hace falta que te sacrifiques para que pase algo que tú quieres que pase, bien sea la lluvia o bien sea cualquier otra cosa, porque ya hubo un tipo hace, 2000 años, es decir, 1500 años en ese momento te diría, ¿no?, que ya se sacrificó por todos. Y a partir de ahí solo tienes que rezar a ese. Es decir, es como que ya te está quitando un montón de problemas el cristianismo si eres de una religión mesoamericana. A ver, yo creo que en cierto sentido hubo parte de eso, pero yo creo que no es solo eso, ¿eh? Yo creo que no es solo eso. Te pongo un ejemplo. Ese fenómeno no pasó en la Reconquista. O sea, los musulmanes que se convierten, seguramente muchos de ellos se convirtieran estrictamente por pragmatismo, no porque de verdad dijeran, coño, oye, estos pueden beber alcohol y comer cerdos. Sí, pero ahí oye, está bien pensado esta religión. Ahí es distinto. Claro, digo, porque, ese es mi punto, ¿eh? Porque en el caso de América ellos no conocen el cristianismo. Los estás viniendo con un relato nuevo. El musulmán sí lo conoce, de hecho, históricamente lo conoció antes que el Islam, claro, y se acabó convirtiendo al Islam. Ahí es que hay varios puntos. Lo primero, el Islam o el judaísmo se basan en una oposición al cristianismo. Eso es. Es decir, de hecho el judaísmo que hoy conocemos es un judaísmo que surge después del cristianismo, después de la muerte de Cristo, no antes. Eso es una cosa que mucha gente no entiende. Realmente el judaísmo de hoy está basado en el Talmud, que identifica la religión como una oposición a. Esto es una cosa también que hay que entender. Es decir, el judaísmo talmúdico, que es lo que hoy llamamos judaísmo, no es el judaísmo en el que nació Jesucristo. Esto también hay que entenderlo. Es decir, las grandes religiones, por lo menos las abrahámicas, tienen un fuerte componente de identificación frente al otro, ¿vale? Por ejemplo, el protestantismo también tiene una gran identificación frente a la Iglesia Católica. No tanto contra el Islam o contra el judaísmo. Yo te diría que, de hecho, el ideario protestante, me van a criticar mucha gente, se basa en criticar al cristianismo. Si conoces a algún protestante que además se haya hecho protestante, que últimamente hay bastantes, sí, es decir, que a lo mejor era cristiano católico y se ha pasado al protestantismo, él utiliza una serie de argumentos que ya parecen predefinidos, porque yo los he sufrido, que consisten en criticar al catolicismo. Pero es por esto que te digo, porque al final su cosmovisión del mundo se identifica frente a otra cosmovisión. Eso efectivamente en América no pasaba, no podía pasar. Eso vaya por delante. Pero yo creo que también hay un punto, digamos, de moral, vamos a decir, intrínseca, que es lo que tú has dicho, ¿no? Yo creo que también hay otro punto que hay que entender, y esto ya es más, digamos, más filosófico. Lo que hoy llamamos grandes religiones son religiones racionales. Lo que normalmente hemos llamado paganismo son religiones que adoran a dioses antropomorfos o a dioses incluso zoomorfos, o sea, animales con ciertas los ídolos formas, que tienen, sí. Tienen claro, y entonces... imágenes, claro, que está solo reflejado el dios, es la imagen, la propia imagen. Claro, ese tipo de religión, claro, cae en una superstición muy fácilmente y es enseguida suplantada por una religión, digamos, de un ámbito racional. De hecho, si lo pones así, ¿no?, como paganismo, religión racional, es mucho más fácil escalar que moverte horizontalmente. Es decir, es mucho más fácil pasar de pagano a musulmán que de musulmán a cristiano o de cristiano a musulmán, ¿vale? O de pagano a cristiano es muy fácil pasar. Ahora, de cristiano a budista es muy difícil cambiar. Eso también hay que entenderlo, es un fenómeno que ocurre. No te sé decir exactamente a qué se debe, pero yo creo que eso es una cosa que es interesante valorar. Entonces, por eso cuando hablamos de la evangelización en América, hay que tener también este tipo de cosas en cuenta, ¿no?
Y no solo eso, sino que, vamos a ver, como te decía, está el idioma, que es muy importante, sobre todo hoy, hace 500 años no lo era tanto. Está la religión, que yo creo que es un componente muy importante, incluso, ya te digo, no solamente en un sentido de creencia, necesariamente, pero es decir, no solamente en la práctica religiosa, pero sí que todo el mundo comparta unos mismos valores morales y unas mismas preguntas y respuestas básicas de por qué tu vida funciona así. Yo creo que eso es muy importante. Y es muy importante que tenga un cierto, vamos a decir, equilibrio, ¿no? O que aporta una cierta cohesión a la sociedad. Pero ya que hablamos de la hispanidad, estos dos factores son muy importantes, pero también hay otros factores, ¿vale? Hay un factor en la hispanidad, yo creo, muy, muy, muy importante, que te diría que es casi temperamental. Es decir, por ejemplo, ¿sabes que Gustavo Bueno decía eso de que ser hispano no es una forma de ser, sino una forma de estar? O sea, como diciendo, no es exactamente una raza, no es un ser, no es lo que tú eres, sino es cómo estás, es el cómo te comportas frente a la vida, ¿no? Y cómo enfocas las cosas. Sí, una serie de pautas culturales, a lo mejor se podría entender que podrías no tenerla. Que además es muy curioso, porque esa frase solamente se puede decir en español y en portugués. Una forma de ser, claro, porque ser y estar es una cosa muy exclusiva de las lenguas ibéricas, ¿no? Y esto es interesante porque, claro, al final, tú, por ejemplo, cuando viajas por el mundo y te encuentras hispanos, te sientas con ellos no solamente porque compartan tu lengua, porque tú a lo mejor, yo por ejemplo, hablo bien inglés y podría sentarme también con un ruso y con un vietnamita, pero no te sientas con un colombiano solamente porque sepa tu lengua. Es más, a lo mejor estáis los dos hablando en inglés y os hacéis amigos ahí en un círculo porque hay gente de otros idiomas y tal. Normalmente lo haces porque incluso a lo mejor el colombiano es mulato. O sea, que tampoco es un concepto racial, ¿no? Voy de nuevo con lo mismo. Normalmente lo haces porque a lo mejor el colombiano es un cachondo mental y no tiene ningún problema en divertirse, quedarse hasta las tantas tomándose cervezas contigo y gritando cuando habla, ¿no? Y os reís. Eso es una cosa muy hispana. El humor es una cosa muy hispana. Yo te diría, el gusto por vivir, el estar en una terraza tomando algo, el pensar que el trabajo es súper importante, pero no es lo único importante. El pensar que la familia es algo también muy importante. Por ejemplo, un estereotipo que puedes ver en películas de Estados Unidos contra los hispanos, o a favor de los hispanos, según quien lo vea, es que las familias hispanas son muy grandes. ¿No? Yo, por ejemplo, te puedo contar una cosa y es... yo conozco una familia sueca que son... Claro, cuando hacen alguna celebración son los padres, este chico y el hermano. Son 4 personas, no hay primos, porque los padres eran hijos únicos. Esto es una cosa que en España es relativamente raro. Puede ocurrir, pero es relativamente raro. En el mundo hispano, normalmente, cada uno tiene... O sea, tenemos primos en cualquier lado, ¿no? Hay familias más grandes y más pequeñas, pero todos estamos acostumbrados a ese tipo de familias, ¿no? Y ya si te vas 40 años atrás, en España tienes familias pues, de 8 hermanos, de 12 hermanos, ¿no? Y cosas de estas. Eso es una cosa también muy hispana, muy propia. El matarse por la familia, que yo creo que en otras culturas, en otros pueblos, no se ha dado, por lo menos de la misma forma. Y ya te digo, es que por ejemplo, el estereotipo que se tiene con el mundo hispano es también eso, ¿no? Es también ser la fiesta. ¿No? Fiesta y siesta es la típica cosa que nos dicen, que a mí me han dicho muchos extranjeros, en parte un poco como coña maliciosa, pero en parte también con cierta admiración. Sí que es cierto, hay otro componente que va relacionado a esto y yo siempre lo noto en la comida. Es decir, los hispanos comen porque, o sea, piensan en la comida como algo bueno, como una situación placentera. Siempre me ha dado la sensación, cuando he viajado a Londres o a Nueva York, que allí la gente come para alimentarse y porque tiene esa adicción entre la sal y el azúcar, ¿no? Pero precisamente en España y sobre todo en Sudamérica, también en México, la comida de México es buenísima. Pues si te vas a Chile, si te vas a Perú, que si el ceviche, que si demás, se ve que hay una intención por preparar algo que sea placentero cuando te lo comes. Es decir, comer es una situación placentera, es un momento placentero, no es solamente alimentarse. Claro, esto es una cosa también que comparten otras culturas, ¿eh? O sea, que no es una cosa exclusiva de los hispanos. Es importante, o sea, es una cosa que los hispanos tienen en común, pero no solo los hispanos. Lo que yo sí te diría, que también es importante, ¿no? Porque también con esto yo he hablado con mucha gente, claro, la hispanidad
como decíamos, es una forma de ser, no necesariamente tiene que estar vinculado solo a la lengua o solo a la religión, o solo a la forma de ser, o solamente a lo geográfico, o solamente a los antiguos territorios del Imperio Español, ¿no? Por ejemplo, Filipinas ya ha perdido el idioma. Lo ha perdido en buena medida porque no hubo una implantación real del idioma total, y luego, segundo, porque hubo un genocidio en 1902. Claro. Bueno, ese sería quizá el motivo más interesante. Pero después de las independencias no hay una implantación del castellano en prácticamente ningún país. Es después de las independencias cuando se impone realmente. Es esa élite criolla que se ha hecho con el poder. Con la sola excepción de Paraguay, ¿no? Que es el caso curioso. Sí, siempre hay excepciones. Es decir, pero que es verdad. Tienes un continente prácticamente entero, o sea, te vas a encontrar de todo, ¿no? Pero por hacer algunas generalizaciones, el español sobre todo se impone después de las independencias, porque después de las independencias está esta corriente que nos habla de un estado, una nación, un idioma, una raza incluso, ¿no? De hecho se declaran incluso muchas guerras internas en todos los países contra la población indígena, que ahí es cuando queda realmente marginada. Sí, desde luego. Hay ejemplos concretos que además ellos piden precisamente ser tenidos en cuenta después de las independencias porque no estaban... Una de las mayores injusticias que hacen las repúblicas recién creadas es expropiar el territorio comunal. Eso es una de ellas. Que es lo que más perjudica a los indígenas, y dárselo normalmente a grandes terratenientes que han hecho la guerra contra el imperio. Claro, todos ellos blancos, por cierto, todos ellos criollos. Claro. Ahí es donde se dan estas injusticias y este racismo que hoy se denuncia, y se tiende a pensar que su origen es con la llegada de España, y no es así. Lo que pasa es que yo también, han pasado 200 años, entonces también, por ejemplo, no sé si te acuerdas, hace un par de meses hubo una polémica porque hubo, una pequeña manifestación, hubo un pequeño desfile de peruanos celebrando la independencia del Perú, el día de la independencia. Hubo muchos memes, algunos la verdad que me hicieron alguna gracia, aunque... Hombre, es que pobre Perú, porque al final le caen todas las collejas en internet, pobre, porque siempre hay muchos memes con Perú. Pero yo te iba a decir, por un lado entiendo que sea un poco chocante que en Madrid se haga una celebración de la independencia de Perú. Eso, por un lado, lo puedo entender. Pero por otro también, lo que yo digo es, no está mal que una persona celebre el día de su país, ¿sabes? Es que eso también es otro tema, no... Sí, forma parte de los mitos de los países que hacen, como hace la religión, con ese religare que has dicho, hace que nos entendamos unos con otros, dentro de un mismo país, claro. Y luego que muchos de esos peruanos, si no directamente todos, ese día no estaban en plan cabrones españoles, tal, no, esos estaban diciendo viva Perú, ya está. Y luego muchos de esos te van el 12 de octubre al desfile de las Fuerzas Armadas Españolas, ¿eh? Porque cuando he ido el 12 de octubre, muchas veces, que es una cosa que llama la atención, te encuentras muchísimos hispanoamericanos el 12 de octubre viendo el desfile. Eso es una cosa que llama la atención, es decir... Y dentro de las filas del ejército. Bueno, por supuesto. Desfilando y viendo. Pero que eso a mí me parece siempre muy, muy interesante porque... Fíjate, el problema, vamos a decir, migratorio en España es muy reciente. Es muy reciente. En otros países como en Francia o como en Bélgica o en Inglaterra, tú ves, por ejemplo, el trazado de las ciudades y ves claramente cómo se ha hecho por un criterio étnico, que es terrible. O sea, hay zonas de París y de Londres y de Bruselas reservadas que son zona, lo que llaman ahora zona no-go, desde hace muchísimos años, desde hace 15, 20 años, porque aquí solamente viven los somalíes, ¿no? Aquí solamente viven los tal. Eso es muy perjudicial, eso es una locura. Lo ves en Nueva York, es muy notorio, y lo hemos romantizado como si fuese algo bueno. Tú vas y existe Little Italy, existe Chinatown, que no es sino una acumulación de inmigrantes del mismo lugar. Eso en España, y me atrevería a decir que en muchas naciones hispanas, es curioso porque cuando ha sucedido eso... es porque los guetos han surgido de forma más o menos espontánea. Bueno, y por los lazos familiares de los que hablabas. O sea, si viene un colombiano aquí y se va precisamente a Usera, probablemente cuando venga un primo suyo, tal, por tener esos lazos familiares de los que has hablado, probablemente le diga, vente a esta zona, que está bien, o que yo pago esto, y ya lo conoce. Pero ha sido una forma más o menos espontánea, es decir, no ha habido una planificación. Exacto, o al menos no ha habido una planificación estatal, que es lo que es realmente preocupante. Bueno, pero me atrevería a decir que ni siquiera necesariamente privada, ¿eh? O sea, no ha habido una planificación como tal, ha sido una cosa relativamente espontánea. En algunos sitios sí que, por ejemplo, hay pueblos enteros de Alicante en el que solamente hay alemanes, ¿no? Y cosas de estas. Eso también es un gueto, por ejemplo, no lo vemos tan mal, pero... Porque no suele ser problemático, o no se le asocian los problemas de un gueto. No, claro, porque normalmente
el problema suele ser la inseguridad. En esos pueblos, pues si solamente tienes jubilados alemanes, pues el problema de la inseguridad no. Ahora, el problema del incremento de la vivienda, del precio de la vivienda en esos pueblos ha debido ser demencial, ¿eh? Eso también es una cosa que, y a lo mejor gente de esos pueblos, que eran de generaciones de esos pueblos, han tenido que ir porque ya no podían pagar el alquiler en su propio pueblo. Eso es un tema también importante. Pero bueno, lo que te quiero decir es, el problema de convivencia es muy reciente, porque España siempre había sido muy integradora. Y lo sigue siendo, ¿eh? O sea, yo creo que pese a que la inmigración masiva que tenemos es insostenible y va a reventar tarde o temprano, si es que no ha reventado ya, en países europeos con una inmigración similar están mucho peor. Y están mucho peor porque tienen mucha más dificultad para integrar. Nosotros tenemos una historia que nos ha llevado mucho más por la vía de la integración o por una fórmula mucho mejor para integrar, ¿sabes? En otros países a lo mejor directamente no ha habido ningún interés en integrar. Y eso, que es un poco lo que decíamos al principio, ¿no?, de la conversación. Una de las cosas que reivindicamos del Imperio Español no es el llevar un morrión y una alabarda, ¿no? O sea, que eso mola, está guay, ¿no? Y un plus ultra legado, eso mola ponerlo, ¿no? Porque también mola un montón ser un conquistador y tal, y aliarte con un indígena y conquistar Tenochtitlán, todas estas cosas están muy chulas. Pero lo importante era la integración de pueblos. Y eso es una cosa que hoy, si lo piensas, en Europa está en boca de todos. No solamente por la inmigración, si es que llevamos 40 años de chapa con la integración europea. O sea, quiero decir que esto es una cosa que es recurrente en nuestro sistema, y más ahora con todo esto del globalismo y tal. Estamos todo el día hablando de esto, si lo piensas. Para ir acabando ya, aunque si quieres que recalquemos algún tema más, por mí no hay problema. Me parece que la conversación es súper interesante, pero bueno, para que no nos quede un primer programa de temporada de 6 horas, porque yo creo que podríamos estar 6 horas hablando. Cuéntame un poco, ¿has recibido? Porque claro, yo soy un canal que, sin ser especialmente beligerante, he recibido siempre muchas críticas por los temas que trato, ¿no? Bueno, pues evidentemente el filofascista, derechón, izquierdista y demás, pues siempre es un tema que me ha llovido por todos los lados, ¿no? También es verdad que cuando yo he tenido que criticar a algún político, casi siempre son del mismo ala, y es que esto es así. Los políticos que suelen criticar temas de la hispanidad, no todos, porque también hemos visto algún liberal, por ejemplo, que ha sido bastante crítico con temas del Imperio Español y ha sido bastante leyenda negrista, pero sí que es verdad que gente pues como Gustavo Petro, como López Obrador o Claudia Sheinbaum, como pues decía antes Chávez y tal, y también desde España hemos visto a Urtasun hablar de la descolonización de los museos, hemos visto a Irene Montero hablar de genocidio, de masacres y demás, ¿no? Incluso afirmando que España tenía que pedir perdón a México, apoyándose, por cierto, en un cuadro de Rivera, que es del siglo XX, o sea, no sé qué tipo de fuente histórica es esa, pero bueno. Entonces, yo he recibido muchas críticas por hablar de lo que hablo. No tengo intención de ofender a nadie, pero sí tengo intención de decir la verdad, y sé que a veces la verdad duele, con lo cual yo siempre lo digo, yo no he venido aquí a hacer amigos, aunque es verdad que me parece que he generado más enemigos de los que me gustaría haber generado. Entonces te quería preguntar, ¿hacer un videojuego como este te ha costado críticas? ¿Te han puesto algún San Benito? ¿Te han atacado? ¿Has notado tú algún rechazo por parte de, no sé, no sé cómo funciona el mundo de los videojuegos, no creo que tengas algo parecido a una discográfica ni nada de esto, ¿no? O una editorial, pero ¿has notado que te han excluido de algún sitio, que te han evitado invitarte a alguna entrevista? Pues por sorprendente que le pueda sonar a mucha gente, no. ¿No? ¿Ha tenido buena acogida? O sea, quiero decir, a ver, vamos a ver, es que yo alguna vez lo he contado también. Parte del problema, antes decíamos, ¿no? Casi no hay representaciones audiovisuales del Imperio Español, tal. ¿Eso qué hace? Que mucha gente no sabe ni de qué coño va. Es que eso me ha pasado mucho, ¿eh? Sobre todo extranjeros, o sea, de otras culturas, ¿eh? Los mexicanos y los argentinos con los que he hablado saben perfectamente situarlo, todos. Pero claro, yo qué sé, pues a lo mejor un nórdico no sabe ni de qué coño estás hablando. Entonces, eso en cierta medida juega a nuestro favor, porque claro, él no sabe de qué estás hablando, sabe que es algo histórico, tal, pero es muy interesante, porque claro, de primeras no surge esa reacción, digamos, maliciosa. También hay que decir que yo creo que la leyenda negra está bastante tocada. Está bastante tocada. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé hace 4 años a adentrarme en esto de hacer un videojuego, yo decía, bueno, tío, esto cuando salga nos van a... Lo que tú estás pensando, nos van a funar, o sea, nos van a insultar, nos van a poner de genocidas, fascistas, no sé qué. Nada. ¿No? Nada. Es más, me he encontrado, fíjate, muy poquitas, pero me he encontrado más comentarios llamándome woke por haber puesto a Juan Garrido.
me he encontrado más veces eso que comentarios tipo, sois unos fascistas, tal, no sé qué. Y además es que es... Vamos a ver, también hay que decir otra cosa. La gente que te llama fascista por ese juego no lo iba a comprar de ninguna de las maneras. Entonces, ¿qué más te da? Bueno, hemos visto mucha gente que no ha leído un libro y lo ha criticado. Marta Nebot hace poco lo Sí. decía en la televisión, ¿no? No sería raro que te llamen cualquier cosa sin saber ni siquiera qué has hecho. Pero bueno, te meten un poco ahí en la esfera que les gusta. Bueno, claro, pero eso ya... O sea, quiero decir, vamos a ver. Yo ya te digo, no ha habido una polémica. Yo me la esperaba, hace un par de años me la esperaba. Pero ya bien, enseguida, en cuanto empezamos un poquito a salir, a subir cositas en redes sociales, empezamos a hacer alguna entrevista, sacar un tráiler el año pasado, tal... Nada. Algún comentario hay, pero muy poca cosa. Muy poca cosa. O sea que, en ese sentido, yo creo que es esperanzador. O sea, también porque date cuenta que el trabajo que hacéis, gente como tú, nos ha abierto el camino. ¿Sabes? Porque, fíjate, hace 10 años, o hace, si quieres, hace 20 años, cuando tú y yo éramos unos chavales, era imposible tener esta conversación. O sea, esto era una cosa que te reunías en catacumbas y tal. Ahora, oye, pues está un poco en boca de todos. Todo el mundo de menos de 25 años ahora mismo sabe lo que es la hispanidad. Hace 20 años esto era una cosa un poco... ¿Sabes? La gente le sonaba a Franco Sí. en España. Sí. Esto ya se ha roto con ese estereotipo. O sea, yo creo que estamos mucho mejor en ese sentido. Hay que seguir trabajando, pero estamos muy bien. Pues Diego, te agradezco un montón que hayas venido hoy, que te has ofrecido hacer de conejillo de Indias. Espero que que este sea el primer programa de muchos y que la cosa salga bien, que tenga éxito. Como éxito deseo a tu proyecto. Muchas gracias. Bueno, si quieres explicarle un poco a la Sí, gente... voy a decir simplemente que, bueno, que podéis verlo. De hecho, lo suyo sería que por aquí estuviéramos poniendo imágenes. Habrá imágenes durante la emisión del Durante programa. la emisión. Pero no, yo creo que lo importante es, si alguna vez habéis dicho, joder, ¿cómo molaría que hicieran, ¿no?, una gran producción audiovisual, una película, un videojuego, una serie y tal, de Blas de Lezo, de Hernán Cortés, de tal? Oye, pues lo tenéis. Entonces, apoyadlo, compradlo, mandemos el mensaje de que se puede hablar de esto, de que esto puede ser rentable, porque si conseguimos que esto salga adelante, mucha más gente, o sea, no solamente yo, mucha más gente vendrá detrás que lo hará mucho mejor que yo y que hará cosas mucho más ambiciosas que yo, porque eso es lo que tenemos que conseguir. No que se quede solamente en una anécdota de aquel videojuego que salió en 2025, sino que vayamos todos para adelante, ¿no? Así que de verdad, miradlo y compradlo, que os va a gustar. Has dicho, bueno, repítelo por si a alguien se le ha olvidado, que se puede comprar en Steam. Eso es, está en Steam y en Nintendo Switch, en las dos plataformas.